apoyar. Bien, el tema de hoy es muy centrado, vamos a ponerlo así, en cómo hacer que el conocimiento en quechua, o el conocimiento en general, se pueda también describir o publicar de forma digital en diferentes plataformas. El título es Introducción a la Publicación Digital. Mi nombre es Erwin Guamán. Y acerca de mí, pues yo soy estudiante de doctorado en la Universidad de Innsbruck en Austria y soy informático de profesión. Mi campo de estudio son más los grafos de conocimiento, cómo hacer que la información, los datos, pues sean lo más correctos y completos posibles. También estoy muy enfocado en lo que es la web semántica, que es un poco hacia dónde va el futuro de la información, ¿no? Porque si al final de algo que nos dimos cuenta durante la pandemia era que si la gente no estaba conectada de alguna forma a un dispositivo o a la web o al internet, eh, al final pues estaba como desconectado de todo el mundo, ¿no? Desconectado de la información, de la actualidad y de todo. Entonces, por ahí va un poco el tema de lo que investigo. He escrito algunos libros, he publicado unos papers en revistas, conferencias, y este libro, pues, yo creo que representa muchísimo todo lo que estoy haciendo, ¿no? Eh, Está en internet, se puede encontrar, y también he participado de algún documental que hicimos de entre los años 2019, 20 y 21, que básicamente, pues, retratábamos un poco la historia de cómo es que el conocimiento hoy en día se imparte en todo el mundo y es y tiene una desviación, ¿no? Tiene un problema, el cual es que las culturas más desarrolladas o las sociedades o los grupos, eh, conjuntos de personas que han podido desarrollarse tecnológicamente más rápido, pues están de alguna forma imponiendo su conocimiento sobre el conocimiento de los demás. Entonces, este documental que está en alemán y pronto estará en inglés, lamentablemente no está en español, pero voy a hacer el esfuerzo de que se pueda traducir al español. Y, describe un poco este tópico, ¿no? Que cómo es que el conocimiento al final está dirigido por unos cuantos. O sea, es por un perfil de usuario muy, muy, muy estricto. Es decir, una de las conclusiones, por ejemplo, del documental es que la Wikipedia, espero que, no sé si todos conocen la Wikipedia, si alguno no lo conoce, pues lo vamos a hablar un poco extensamente en este taller. Entonces, la Wikipedia es como la representación digital o virtual del mundo en el que vivimos, o es, al menos eso es lo que intentamos y es lo que la gente espera de Wikipedia. Entonces, y la gente que edita Wikipedia, pues al final no es la gente que vive el día a día, no es la gente que vive en el pueblo y está describiendo su pueblo dentro de la Wikipedia, pero son, sin embargo, son personas mayormente que estudian en Estados Unidos, en Europa, que tienen una educación, pues, no sé, un máster, un doctorado, que son mayormente, digamos, un 70% varones, de nacionalidad, pues estadounidenses, vamos a poner. Y así, hay como un perfil de usuario que básicamente define un poco la visión de todo, de cómo se genera y se comparte el conocimiento. Sí, me pueden contactar a través de Twitter o pueden visitar un poco la página web personal que tengo para ver un poco qué es lo que hago. Bien, hasta aquí, ¿se escucha bien? ¿Hay algún problema? Todo bien, Elwin. Ok, perfecto. No puedo verlos. A ver, voy a ver si puedo ver el chat. A ver si no me estoy perdiendo de nada. Ajá, ¿cómo se llama el documental? Ah, sí. El documental se llama Wikipedia de Schwaroffensiv. Es el título en alemán.
Está aquí, some documentaries. Oh, lo siento. Lo he puesto en inglés esta parte. Eh, es este de aquí. Te lo escribo si quieres. Está disponible en internet y se puede revisar. Es más, para contarles un poquito de este documental, pues al final tuve que viajar hasta Perú, hasta mi pueblo. Yo soy de un pueblito pequeñito de Puno, que está más o menos, tengo que cambiar desde Puno, tengo que ir hasta Juliaca, si algunos conocen un poquito acerca de Puno. Puno, Juliaca, de Juliaca a Yaviri, Santa Rosa, de Santa Rosa a Ñuñoa, y de Ñuñoa ya me voy a la comunidad, que ahora ya ha cambiado de nombre, pero antes se llamaba Guanacopampa. Ahora es tiene un nombre más español que es como la parte norte del río Ñuñoa, así se llama la comunidad. Entonces ahí estamos a 4.100 metros sobre el nivel del mar y lo que hablamos mayormente es el quechua. Y sí, entonces todas las cositas que hacemos pues las hacemos en quechua, al menos las cosas más cariñosas que hacemos. Eh, Bien, ok, perfecto. En el chat todo bien. Sí. Eh, ¿Alguno quiere probar mi nivel del quechua tal vez? ¿Alguno que quiera participar en el chat? Encender su micrófono y participar un poquito. Presentarse tal vez. Sí, para las intervenciones, por favor, si pudieran levantar la mano y el profesor Elwin les dará el pase para sus intervenciones. Adelante. ¿Alguien? O también puedo mencionar a personas, ¿eh? Sí, a ver, como pasando la lista. Sí, sí. A ver, vamos a ver. Me suena. Clarisa. Clarisa Cajro Lapa, si lo pronuncio Sí, bien. buenas tardes. Sí, hola. Sí, cuéntame un poquito de ti, así un poco un resumen, qué es lo que haces, qué estudias y... Sí. Ok, muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Clarisa, yo soy natural de Ayacucho. No exactamente de Ayacucho, de la capital, sino soy de una provincia, de un distrito que se llama de la parte de la mar. Y ahora me encuentro en Lima. Estudio farmacia y bioquímica en en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Estoy en tercer año, mi sexto ciclo. Y también estoy estudiando inglés. Tengo mucho interés en lo que es la biología sintética y también en las ciencias forenses. Son los temas que me gustan bastante y tal vez en un futuro me especialice en uno de estos temas. Y Ok, también me llama perfecto. bastante la atención lo que es la bioinformática y ahora estoy llevando un curso de lo que es de Python, un lenguaje de programación. Y sí, o sea, es complejo, pero la verdad es que me gusta mucho practicar los ejercicios. Bueno, eso sería todo. Gracias. Oh, muchas gracias. Solo una preguntita antes de que me cortes. ¿Por qué el quechua? O sea, ¿cuál es tu interés en el quechua? ¿O hablas quechua? ¿Cuál Ah, considerarías que es tu nivel de quechua? sí, bueno, yo aprendí el quechua, o sea, no sé si es mi lengua materna porque en mi casa hablamos los dos idiomas, tanto el quechua y el español. Entonces, sí, entiendo bien, lo hablo con mi familia, todo, pero en mi nivel de escritura creo que sí estoy básico. O sea, por ejemplo, si me dan un libro en quechua, me resulta difícil leerlo así rápido. Y también en la Ujú, escritura, como que me equivoco con las y con la y con todo eso. Sí, me ujú, resulta complicado, pero de hablar y entender es sí normal. ujú, ujú. Muchas gracias, Clarisa. Eh, ya, la verdad es que esto nos pasa, yo creo que incluso me pasó a mí, porque lo hablas en el día a día, pero luego te das cuenta de que al tener un texto escrito en quechua, pues no puedes leerlo fácilmente. Y tampoco puedes escribir en quechua porque yo al menos nunca recibí una educación del quechua. Entonces he tenido que empezar a leer, a describir un poco cómo funciona la gramática por mi cuenta y al final pues entender cómo funcionaba todo, ¿no? Los sonidos, cómo deberían ser representados correctamente y de alguna forma decidirme por algún tipo de escritura.
Interesante, Clarisa. Muchas gracias por compartir. No, y me parece súper interesante el tema de la bioinformática, los lenguajes de programación. Wow, vas a conseguir trabajo súper fácil. Y con lo del cocha, yo creo que eso lo llevamos todos. Y es algo que no podemos desarraigarnos. Así que súper genial que estés con la motivación. A ver, vamos a ver si... ¿se está compartiendo mi cámara ahora? ¿Es posible? Ari. Cusa. Cusa Beatriz. Ajá. ¿Alguien más que quiera participar? Si no, ya continúo. Empiezo con la presentación. Continúo. A ver, vamos a preguntar a William. William Ircañaupa. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola. Sí, ajá. William. Uyarikikun. Allí en mi casa. Ojo, panaykuna. Primero que muy kichik y apellido kichik. Ñoja gani ayacuchumanta. Ñoja gani agrónomo, ingeniero agrónomo. Ajá. Ñoja kay que curso en la facultad. Y más que ya que hay una kay es una semana manta y nada. Ya que ni más que nada. Ahí. Cosa. Bueno, compañeros, un saludo a todos. Mi nombre es William Peña Pomení. Yo soy de Ayacucho, ingeniero agrónomo de profesión. Y mi interés particular en el quechua es aprender un poco más, ¿no? Como ya lo mencionó la compañera anterior, también tengo la lengua materna quechua, hablo y entiendo, pero siempre tenemos la dificultad de la escritura, ¿no? Entonces, esa parte para complementar también esa parte es que me interesa en participar. Y también es promover también la ciencia a través del quechua, ¿no? Eso es todo. Gracias. Añay, turay. Pitam taprogusuman, Joel Quispe. Joel Chapichu Kashanki. Imaynallam wawqi Elvin. Ay, cosa. Ñuqaqa Huamangapi kani, pero kunan ikapim tiyachkani. Ñuqaqa matemático purum kachkani. Hinatin huk punchaw niwan profesor Masaykuna, a ver, qillqaykuy kay matemáticapi runa simip. Ñatin mana atinichu qillqayta, pero rimayta hallinta parlani, pitapas hasta runa simipipas yachachini, pero mana ya qillqayta atinichu kay runa simi qillqayta, chaymi kay qankunawan huñunakuni yachanayrayku. Qankunata yanapawankichik allinta qhawachkani yanapawashqanta, hatin chaymi kay libro Elon Lima nisqan hatun wasi wasipi yachachinku chaywan, chaytam chay traduccionninta rurayta munachkani. Chayta qamkuna yanapawankichik puskanchakuspa aynillapaq yanapaykuayku. Cosa puni, Joel. Chayta William Shawankichis. Allin puni. Chay. Kusan chay, no kay kuna kay hunyusha riki. Imanachtin kay runasimenchis talishki. Allin man puririchito munashanchis. Hinaja. Kusakuni añay chaykikus lipinchikista kaypi kashankichis hinaja kunan qallarism kaywan kunan pienso que lo puedo hacer en quechua, voy a intentar, pero voy a mezclar un poco el quechua con el español, no sé si eso le parece mal a alguien. Adelante, Erwin. Vamos. Hola, Okay. Buenas tardes. ¿Sí? Bueno, yo creo que sería un tanto discriminatorio, ¿no? Toda vez que ustedes, los del quechua sureño, siempre van a tener esa fluidez. En cambio, no están considerando que en esta sala también existen participantes del quechua central y es muy dificultoso para nosotros entenderlos, ¿no? Fluidamente, de manera que suplicaría que se realice las clases en castellano, por favor.
Muy bien, Antonio. Muchas gracias por tu participación y creo que eso es importante. De verdad, cualquier consulta, comentario, todo es bienvenido. Así que yo respeto muchísimo todas las posiciones. Así que, vale. Creo que eh, vamos a hacerlo en castellano netamente, pero hay un vocabulario que va a estar aquí escrito y que si tienen alguna duda, pues me lo pregunten o si alguno del panel también quiere responderlo, pues también que me ayude con ello. Vale, lo hacemos en español entonces y empiezo. La estructura del taller está básicamente, voy a explicar un poco la motivación acerca de por qué es importante lo del conocimiento, porque es importante que nuestro conocimiento se comparta en el mundo digital. También voy a explicar acerca de la Wikipedia. Es una enciclopedia que permite pues a nosotros, a los usuarios de Internet básicamente, porque si no tienes una computadora y no tienes Internet, pues no puedes conectarte tampoco. Nos permite guardar información. Luego vamos a hablar un poco más acerca de la Wikimedia, que es ya más, no solo almacena archivos en texto, sino que aquí ya puedes almacenar archivos multimedia, es decir, puedes almacenar audios, videos, imágenes. Hay condiciones, por supuesto, restricciones respecto a qué se puede guardar. Y después ya vamos a llegar, por si llegamos, a la Wikidata. Esto sería como algo mucho más avanzado, que requiere ya un poquito más de conocimiento, un poco de semántica y un poquito de informática, que básicamente es, la Wikidata permite que los bots o los asistentes personales pues se puedan alimentar de estos datos que principalmente han empezado desde la Wikipedia y luego a los archivos multimedia y después finalmente a la Wikidata, que es lo que se quiere al final, ¿no? Que los bots o las máquinas apoyen a los humanos o a los usuarios en el procesamiento de los datos. Entonces, eso es un poquito avanzado, pero vamos a ver si podemos, aunque sea, dar una idea general de qué es eso. Hinaka kai tawa punto kunatam parlarizum kunan, motivación y manajti mi kai torwashaiku, Wikipedia, y matas kai kashan lika enciclopedia hatum panka nisqa, chaymanta Wikimedia Commons, chaytawan bis parlarizum pisya chaymanta, hinaka Wikidata chaykunata, y analizan parlaite chaymanta bis, porque chay kashan musuq ruanakuna kai mundo digital nisqapi. Exacto. Sí, tengo un comentario en el chat que dice que debemos crear nuestro espacio en Wikipedia para que todos en el mundo lo encuentren y sepan de nosotros. Muy bien, ahí vamos a llegar. Un poquito más detallado acerca de la estructura de este taller. Voy a empezar con la motivación. Espero que sean unos 15 minutos. Luego un break, una pausa. Luego la Wikipedia. Explicar un poco puntos principales sobre la Wikipedia, la Wikimedia, la Wikidata. Y si nos alcanza tiempo para algo más, preguntas, cualquier cosa que sea de interés relacionado, pues también lo discutimos sin problema. Muy bien, tanto como decía en el comentario, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué es importante que el quechua pues, se mantenga en Internet? ¿O por qué dar ese salto del quechua o del lenguaje oral al escrito e incluso al mundo digital? Porque es importante que todos los puntos de vista estén presentes para hacer una resolución adecuada de una situación. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, algunas personas, yo he puesto esta foto, esto es como el camino al Señor de Joyorriti. Entonces, desde el mundo andino, al menos yo personalmente, con el background que tengo, y seguramente algunas personas tendrán mucho más conocimiento acerca del tema, yo nunca he ido al Señor de Joyorriti, pero mi familia es devota, mi hermano, por ejemplo, baila todos los años. Y hay de lo que yo sé y de lo que he aprendido durante los tiempos es que la gente va con danzando, bailando hasta la cima de la montaña, ¿no? Hoy en día hay una capilla, hay una cruz, entonces, pero
antes de eso había una tradición quechua, había una historia, había unas costumbres y todo esto. Entonces, para nosotros, una montaña siempre ha sido, hasta al menos en mi comunidad, en mi pueblo, nosotros siempre respetamos a las montañas y siempre les agradecemos, hacemos una misa, un quintucuy, hacemos un chaya, hacemos también, pues todas las ceremonias que son representativas, ¿no? Si queremos hacer un pago a la tierra, lo que le llamamos, eso también se hace en las montañas. Entonces, para nosotros, al menos desde mi punto de vista, las montañas representan los guardianes, que son los guardianes que nos cuidan y nos proveen de todo. Entonces, desde mi punto de vista es ese, ¿no? Entonces, como quechua puedo decir eso. Pero ¿cuál es el punto de vista de los otros, ¿no? ¿Cuál es el punto de vista de los otros? Que dicen, esta montaña, analizándola bien, pues resulta que tiene tantos minerales. Entonces, es muy rica en esos minerales que se pueden aprovechar para desarrollar cierta tecnología. Entonces, ¿cuál de estos dos conocimientos creen que se ha sobrepuesto sobre el otro? ¿No? Entonces, ¿por qué no es importante uno y por qué es más importante el otro? ¿O por qué hay tanto desconocimiento en que las montañas son importantes porque son así, porque nos proveen y porque hay un ecosistema detrás de ello? ¿O por qué es importante empezar a extraer recursos de estas montañas? ¿No? Entonces, yo creo que el comentario es bastante acertado, de decir, debemos crear nuestro espacio en Wikipedia para que todos en el mundo lo encuentren y sepan de nosotros. Entonces, cuando nosotros representemos nuestro conocimiento, nuestro punto de vista acerca de qué es para nosotros cierto objeto o cierto ser vivo, y se contraste con el otro punto de vista de otra sociedad, de otra cultura, pues haya una convergencia, haya como una reciprocidad, un equilibrio, si quieren llamarlo, de conocimientos para que no se destruya, ni solamente, digamos, se adore simplemente a un lugar o se extraiga todo lo que se pueda de este lugar, sino que haya un consenso y un equilibrio entre ambas partes, entre culturas, ¿no? O la aceptación de uno o la aceptación del otro en ciertas partes del mundo, no sé. Pero es importante que nosotros estemos representados digitalmente para que nuestro conocimiento y nuestra cultura y todas nuestras tradiciones pues se hagan presentes y nos tomen en cuenta, básicamente. Vale. Entonces, el conocimiento tiene la capacidad de producir resultados positivos o negativos, evidentes o no de forma inmediata. Entonces, si nuestro conocimiento, si decimos nosotros a partir de ahora, las montañas son entes sagrados y no los podemos tocar, y ese conocimiento se comparte entre 15 culturas de las 20 que están presentes. Entonces va un poco como decirse, vale, entonces son sagradas, no debemos destruirlas, debemos conservarlas. Entonces el punto de vista va un poco por ese lado. Pero si de las 20 culturas, 20 sociedades, 15 dicen que no, son objetos, son materiales, son recursos y las debemos extraer siempre. Entonces, debería de haber un balance entre esto, un respeto entre ellos, un equilibrio entre ellos. Entonces, por eso es importante que el conocimiento esté siempre presente y nos hagamos presentes como cultura, como quechuas, como aymaras, como, sí, como personas dentro del mundo digital. Entonces, cuanto más rápido se desarrolla el conocimiento, más interdependientes se vuelven los países y más se afectan sus culturas entre sí. Esta afectación es en sentido positivo, porque se encuentra más o menos un equilibrio entre las culturas. Después, porque creemos que el mundo también no solamente está conectando, digamos, objetos, sino que también conecta personas. Hay una frase que me gustó muchísimo que es, el mundo digital no solo conecta máquinas, sino también personas. Porque hoy en día, detrás de una computadora está una persona, detrás de un teléfono está un niño de 13 años, 14 años, intentando averiguar qué es lo que pasa en el otro lado del mundo, o qué es lo que pasa en este mismo lugar, o qué es lo que ha pasado en este lugar hace 100 años. Entonces, no podemos decir, vamos a construir esto y esto y esto sin ponernos a pensar qué hay detrás. Y para todo esto es importante hacernos notar y estar presentes en el mundo digital.
Ahora, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que escribir, publicar y leer conocimiento en nuestro idioma. ¿Qué significa escribir? Pues en la cultura quechua hay muy poco material escrito. Entonces es poco, es muy difícil intentar formar esta cultura de escribir en el quechua. Pero hoy vamos a hablar un poquito de cómo escribir y cómo, o sea, durante todos los talleres que estamos presentando en Clubes de Ciencia en Quechua, pues, hay una pauta, ¿no? Se explica un poco los conceptos de cómo es la escritura en quechua, cómo podemos avanzar entre la publicación y al final cómo extraer, pues, conclusiones, resúmenes y hacer que este conocimiento, pues, tenga resultados que puedan ser válidos y que estos resultados se puedan leer y publicar. Entonces, una vez que escribimos algo, pues empezamos a publicar. Y el sitio que yo he encontrado, que me parece ideal, sería la Wikipedia en quechua. Y luego de publicar, pues podemos acceder a él directamente a través de nuestros teléfonos, a través de las computadoras, incluso los chatbots, los asistentes personales como Siri, Alexa y demás pueden acceder a este conocimiento y cuando tú les preguntes algo, pues te respondan también en tu idioma. Entonces, ¿qué es lo que apoya todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a meternos un poco a la Wikimedia, que es el conjunto de proyectos que principalmente tienen el objetivo de hacer que el conocimiento se preserve a través del tiempo. Tienen algunos requerimientos, unas restricciones, pero vamos a discutir acerca de ellos durante el taller. Entonces empezamos con el texto. ¿Dónde podemos publicar texto? Es en la Wikipedia. ¿Dónde podemos publicar contenido multimedia? Es en Wikimedia Commons. ¿Dónde podemos publicar ya datos más avanzados, más estructurados, con cierta semántica para que las máquinas puedan utilizar este conocimiento? Pues en Wikidata se llama. Entonces, estos tres son importantes, son lo que vamos a hablar hoy día, pero hay muchísimos más. Hay muchísimos más. Por ejemplo, hay diccionarios, hay libros, hay noticias. Entonces, todo esto ya está empezado, ¿vale? Ahora lo que falta es que nosotros podamos, de alguna forma, motivar a las personas a que puedan utilizar estos recursos. Por ejemplo, el diccionario, hay un diccionario en quechua y te describe un poquito más o menos de cómo se ha formado esta palabra, por ejemplo, si hablamos de neologismos, ¿no? Hay libros también en quechua, son muy pocos, pero hay un listado de libros ahí. Y yo creo que algo de las cosas súper interesantes aquí sería sobre las noticias en quechua, ¿no? Porque en las noticias todo el mundo puede publicar noticias y serían en quechua también. Entonces, hay proyectos de esto. La Wikipedia es un proyecto libre que está apoyado por la Wikimedia y que la Wikimedia hace una conferencia cada año. ¿Mm? Cada año y selecciona o invita a los que más contenido producen en estos repositorios o bases de datos. Por ejemplo, los que participen en la Wikipedia en quechua pueden aplicar a una beca para un viaje al Congreso. La última vez fue en Estocolmo, después ya empezó la pandemia y no se pudo llevar a cabo. Entonces, se suspendió el 2020 y el 2021 se hizo de forma virtual. Ya, a ver, leyendo un poco los comentarios. Sí, la Wikipedia es uno de los recursos que conocemos casi todo el mundo y los demás también están ahí, existen y sería muy bueno echarles un ojo a eso. ¿Hay algún buen traductor para el quechua para traducir grandes textos? No, no conozco alguno, la verdad, lo siento, María. Pero este es un poco el objetivo aquí, ¿no? O sea, una vez que tengamos un corpus o lo que llamamos una base de conocimiento suficiente para alimentar
a una máquina o un algoritmo que nos pueda ayudar en hacer en este proceso de traducción automáticamente, será mucho más fácil. Entonces, yo creo que esto es como, no el primer paso, porque el primer paso ya fue crearlo, mantenerlo. Ahora es como estamos en el segundo o tercer paso, que es democratizarlo y que todo el mundo pues entienda que estos recursos ya existen y hay que usarlos. Y al hacer uso de ellos, pues apoyamos a crear más conocimiento que luego sirva para desarrollar este tipo de algoritmos, bots, softwares, y nos ayuden a nosotros, a los usuarios, a los quechuas también, a traducir textos largos, ¿no? Porque al final los proyectos, por ejemplo, de la Wikipedia en catalán, en euskera, que son pequeños, pero que estos al final sirven como base para futuros proyectos de traducción automática y demás. Entonces, estamos en buen camino si seguimos aquí. ¿Cuál es el proceso para acceder a la Wikipedia y publicar artículos? Perfecto, Antonio, eso lo vamos a explicar en un momentito. Sí, entonces hay un montón de cosas aquí que se pueden revisar. Por favor, échenle un vistazo, entren a la Wikipedia y pueden buscar incluso artículos relacionados. Y ahora vamos a ver eso, vamos a verlo con calma si quieren.